Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Miss. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están, chicos? Tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a hacer un poquito mal de la garganta, pero ahí vamos a continuar. Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar la parte de replicación de ADN y también lo que es expresión genética. Hemos, digamos, visto en la clase anterior el tema de genética en sí, genética mendeliana y genética post-mendeliana. Y ahora pues abordaremos lo que es replicación de ADN, ¿sí? La sesión específica de hoy día, en donde el resultado de aprendizaje es justamente que ustedes puedan comprender la estructura molecular de ADN. Ya conocemos en realidad la estructura molecular, esa estructura ahora en un momento vamos a hablar y recordar esas características de nuestra molécula de ADN. También que se puede explicar el proceso de replicación de ADN, replicación o duplicación, en el cual significa generar una copia de esta información genética, ¿no? En donde tenemos que identificar con precisión las enzimas que han estado involucradas en el proceso. Por ejemplo, vamos a hablar aproximadamente de 5 enzimas, en donde nos va a permitir justamente comprender el paso a paso de este proceso, de cómo cada una de ellas participan para tener finalmente dos copias de ADN. Y además también la importancia de explicar por qué es que la célula requiere de realizar un proceso de duplicación de ADN. Y eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Cuando hemos trabajado mitosis y meiosis, ¿recuerdan ustedes en qué fase de la interfase ocurre la replicación del ADN? La fase S. La base S, Miss. Sí. Muy bien, chicos, efectivamente en la fase S, previo a lo que es la mitosis, ¿no? Tenemos G1, S, G2 y de ahí empieza la mitosis. Entonces, cuando la célula entra a la fase S, en donde duplica su material genético, pues esa fase te indica la necesidad de generar una copia del ADN con el único objetivo de que la célula se vaya a dividir. O sea, la única finalidad por la que una célula duplica su material genético es porque entra a división. Esta cromatina y observarse los cromosomas, veíamos un cromosoma en la que tenían sus dos cromátides hermanas. Ok. Tenía sus dos cromátides hermanas y en la que al tener esas cromátides hermanas era un indicador de que el material genético se había duplicado, porque recuerden que una cromátide se iba a una célula y la otra se distribuía a otra célula luego de esa división del citoplasma, ¿no? Entonces, tenemos estos 3 puntos, estos 3 resultados de aprendizaje que tenemos que tener claridad y poder trabajarlo, ¿sí? Bueno, entonces, acá, recordando un poquito acerca de la molécula de ADN, te dice cómo es la estructura del ADN y qué componentes lo conforman. A ver, recordemos, ¿quién, ¿a quién tenemos por voluntaria o voluntario? O me van diciendo, a ver, ¿cuál es esta estructura que tiene nuestra molécula de ADN? Dime, Rodrigo. La estructura es una doble hélice helicoidal y está compuesta por nucleótidos. Muy bien. Oye, una doble hélice, una doble hélice. Vamos a hablarlo nomás porque estoy fallando el papel.
Es una doble hélice de cadenas antiparalelas. Vemos ahí esta forma helicoidal que presentan las moléculas y esa unidad estructural que vemos que se repite a lo largo de esta molécula de ADN son los nucleótidos, ¿no? Y los nucleótidos tienen tres elementos, tres componentes importantes. ¿Recuerdan cuáles son? Tienen tres componentes importantes cada nucleótido. ¿Cuáles serían? Dime, Rodrigo. El grupo fosfato, la base nitrogenada y la pentosa. Muy bien, efectivamente. El grupo fosfato, la base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, recuerdan que no vamos a encontrar uracilo en el ADN, y el grupo fosfato, recuerden que el grupo fosfato tiene esta carga, le brinda esta carga negativa a la molécula en la que le da esa naturaleza ácida, ¿no? De la molécula de ADN, ¿no? Por eso el nombre de ácido desoxirribonucleico, ADN. Bueno, efectivamente ya hemos recordado, digamos, las estructuras que tiene esta molécula y como les había comentado, hay enzimas que participan en el proceso. Tenemos básicamente cinco en las que vamos a trabajar el día de hoy. Cada una de ellas en las que participan, ¿no? Muy eficientemente para poder generar una copia del ADN. Ahora, te hablan en qué dirección se sintetiza la nueva cadena de ADN. A ver, y esto lo vamos a ir trabajando el día de hoy. Y no se preocupen, lo vamos a abordar, porque ustedes recuerdan que cuando hemos hablado de la molécula de ADN, hemos dicho que son dos cadenas antiparalelas. Una cadena está creciendo de 3 a 5, perdón, de 5 a 3 de arriba hacia abajo, y la otra también crece de 5 a 3 pero en sentido contrario, por ejemplo, de abajo hacia arriba. Por eso vemos que las cadenas están creciendo en sentido antiparalelo. Pero cuando estas cadenas se van a duplicar, cada una de estas cadenas, ¿no? Que forman parte de la molécula de ADN se separan y quedan como molde, ¿sí? Quedan como molde para poder formar la cadena complementaria. Y esa cadena complementaria, pues, se va a formar en una dirección. Usualmente las nuevas moléculas de ADN, las nuevas cadenas de ADN, como también lo vamos a ver en otros procesos en la síntesis de ARN o en la síntesis de moléculas de proteína, o sea, de una cadena polipeptídica. Usualmente las nuevas moléculas de ácidos, de cadenas de ácidos ribonucleicos o desoxirribonucleicos, estas se van a formar en el sentido de 5 a 3. Siempre. Las nuevas cadenas se forman en el sentido de 5 a 3. Por lo tanto, la cadena molde que se utiliza para hacer la herida y formar esa nueva cadena tiene que ir en sentido contrario, de 3 a 5. Y eso lo vamos a explicar en un momento, en un diagrama sencillo. ¿Sí? Entonces, siempre las nuevas cadenas, siempre se van a formar en sentido de 5 a 3 siempre. Pero esa cadena que tengo que utilizar como molde para formar mi nueva cadena tiene que ir en sentido contrario. Entonces, toda cadena que va a ir de 3 a 5 es la que va a ser leída para formar mi nueva hebra de 5 a 3. ¿Ya? Bien, entonces, antes de empezar a hablar el proceso en sí, ¿no? El proceso de replicación, y hace mucho tiempo atrás se trató de buscar y comprender, sobre todo, pues cómo es que este material genético, cómo es en nuestra molécula de ADN, pues se duplica, primero en su estructura. Nosotros sabemos que la estructura del ADN fue de alguna manera determinada por estos científicos conocidos en el año 52, Watson y Crick, ¿no?
Pero luego, una vez que ya se tenía esta molécula de ADN, pues lo que se buscaba mucho es ahora comprender cómo esta molécula se duplicaba, ¿no? Entonces, ya se sabía, se conocía que la molécula de ADN era la molécula encargada en transmitir información genética, vinculada principalmente en procesos de herencia. Entonces, esta molécula de ADN inicialmente fue descubierta, fue como que estudiada, determinada, a partir de investigaciones realizadas en bacterias como también en virus. Bueno, entonces, ¿qué es lo que llegaron a realizar? Acá te hablan que en el año 52 se realizaron un experimento en donde mostraban que el ADN es el material genético presente en virus. Este virus llamado PhagoT2, justamente se utilizaron ciertos componentes en la cual marcaban radioactivamente la proteína, porque antes se pensaba que el material genético no era los ácidos nucleicos, pensaban que era la proteína. Entonces tenía que desconocer si era la proteína el material genético y que se transmitía a la descendencia, o si era el ADN el material genético y que podría estar presente en la descendencia. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron un azufre, ¿sí? Marcaron directamente este azufre, con azufre ahí tú ves 35, y colocaron, digamos, utilizaron este azufre para que pueda marcar aquellos aminoácidos que tienen azufre en su composición. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que hay dos aminoácidos importantes en la proteína que tienen azufre, que son la metionina y la cisteína? Entonces, estos virus, ¿sí? Estos fagos, cuando formaban sus proteínas, no, pues sabemos que los virus son estructuras que parasitan células, utilizan la maquinaria celular para sintetizar esas estructuras proteicas. Observaron que las estructuras proteicas marcadas pues tenían este azufre. Y cuando estos virus que se replicaban en una nueva célula, estos virus que estaban marcados a nivel de su proteína, cuando se replicaban en una nueva célula, observaban que los nuevos virus en realidad no tenían básicamente este componente, o sea, este componente de azufre radioactivo, ¿no? O sea, este azufre que estaba marcado y que se encontraba en las proteínas radioactivas. Entonces, las proteínas no eran algo que se mostraba o se evidenciaba en la descendencia o en las nuevas estructuras que se estaban formando. ¿Pero qué hicieron luego? Utilizaron fósforo, un isótopo, este fósforo 32, que justamente marcaba los ácidos nucleicos, el ADN, porque recuerden que el ADN tiene fosfatos y tiene fósforo en su estructura. Entonces, cuando estos virus que estaban marcados a nivel del ADN a través del fósforo 32, cuando se replicaban, observaban pues que el material genético en los nuevos virus tenían esa información genética. Entonces, se pudo observar que el ADN que estaba siendo empleado, en la cual finalmente podría eh, evidenciarse en la nueva descendencia, bueno, en los nuevos pagos que se están formando en estas células huésped, iban a tener ese fósforo radiactivo, ese fósforo marcado, y estar presente en los nuevos virus, algo que no se vio a nivel proteico. Entonces, las proteínas no son las que se transfieren a la descendencia, a los organismos que se están formando, sino más bien es el material genético. Y con este experimento se pudo determinar ello, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros conocemos ya el proceso del ciclo celular. El ciclo celular tiene dos momentos. Tiene la interfase, que es el que tiene mayor duración, y lo habíamos hablado. Está conformado por la G1, que es la fase de crecimiento celular, la fase S, que es la de duplicación,
de ADN y la fase G2, ¿sí? En esta fase G2, bueno, sabemos que la célula se está preparando para entrar a la división. Pero en esta fase S es donde el material genético se duplica, ¿sí? Justo en lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Entonces, recordemos que es en la fase S de la interfase del ciclo celular donde ocurre la duplicación o replicación del ADN. La velocidad con la que se duplica el material genético va a depender mucho también del tipo de célula. Nuestras células eucariotas, ellos duplican, tienen una velocidad de duplicación un poco más lenta en comparación a las procariotas. En el caso de las eucariotas, pues ellos colocan, cuando van duplicando su material genético, van colocando 50 nucleótidos por segundo. En un segundo ya hay 50 nucleótidos colocados en la nueva hebra que se está formando. Sin embargo, en una procariota, la velocidad de duplicación del ADN es más o menos 500 nucleótidos por segundo. Es mucho más, ¿sí? Mira, imagínense, en un segundo ya tenemos prácticamente 500 nucleótidos colocados, ¿no? A nivel de la nueva cadena de ADN que se está formando. Entonces, vemos que de acuerdo a la velocidad de la síntesis del ADN, las procariotas, como en el caso de las bacterias, son células que se duplican mucho más rápido, ¿sí? A pesar que tienen un material genético más de un tamaño molecular mucho menor que la de una eucariota, se duplica muy rápido, ¿no? También la velocidad de duplicación es mayor, es mucho mayor en comparación a una eucariota. Bueno, entonces ya conocemos también la estructura, justamente cuando hemos hablado de Watson y Crick, ya conocemos de la estructura del ADN. Watson y Crick son los que finalmente nos contribuyen en conocer de esta estructura de doble hélice, de cadenas antiparalelas, en donde sabemos, miren, justo habíamos hablado que el sentido de las cadenas van de 5 a 3, ¿no? Esta va de 5 a 3', crece en ese sentido, y la otra también va de 5 a 3', ¿ya? Crece en el sentido de 5 a 3. Pero vemos que están creciendo en sentidos antiparalelos. Y habíamos indicado una razón importante por el cual las cadenas de ADN tienen la necesidad de crecer en sentido antiparalelo. ¿Recuerdan ustedes? Para que los nucleótidos encuentren su par enlazante. Para que los nucleótidos se encuentren su par. ¿En qué sentido encontrar su par? Las bases nitrogenadas. Exacto. Eh, por ejemplo, acá vemos esta cadena que va creciendo de 5 a 3, en donde las bases están aquí, ¿no? Si yo agarro una cadena así igualita y la pongo al costado, vamos a observar que las bases no se van a encontrar si es que las cadenas son paralelas. Entonces hay la necesidad de ponerlo en sentido antiparalelo para que las bases se orienten hacia el centro. Y una vez que las bases se orientan hacia el centro, pues permite que a través de la complementariedad de ellas puedan formar los puentes de hidrógeno y pues a partir de estas bases sabemos que hay 2 o 3 puentes de hidrógeno que se forman entre estas bases complementarias, ¿no? A, T, S son ellas.
Entonces, la guanina, citosina, sabemos que entre ellas se forman 3 puentes de hidrógeno. Entre adenina, timina se forman 2 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, vemos que las cadenas de ADN tienen que ser antiparalelas justamente para que las bases nitrogenadas puedan estar orientadas hacia el centro. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para que podamos replicar el ADN es que cada una de estas hebras se separen. ¿Por qué? Porque cada una de estas hebras sirven como molde para formar la nueva hebra complementaria. ¿Sí? Entonces, tenemos por aquí justamente el conocer esta estructura del ADN, ser 2 cadenas, antiparalelas, nos ha permitido establecer y determinar cómo ocurre la replicación del ADN. Y es que a través de un modelo también hay un trabajo experimental que nos permitió determinar justamente de este modelo, pues la molécula de ADN, cuando se duplica, las 2 hebras se separan. Y al separarse las 2 hebras, cada una sirve como molde para formar la nueva hebra complementaria como el que estamos viendo aquí. Este es mi ADN original. Ahí está. Miren los colores de las cadenas. Ambas cadenas se separan, ¿sí? Y para eso, para yo separar las cadenas, tengo que romper esos puentes de hidrógeno. Y ahí participa una enzima. Y cuando estas 2 cadenas se separan, pues sirve como molde para formar la hebra complementaria. Entonces vemos aquí 2 nuevas moléculas de ADN, justamente producto de la replicación del ADN. Pero se dan cuenta que las nuevas moléculas de ADN conservan una hebra del ADN original. Esas nuevas moléculas de ADN conservan una hebra de color azul, como la tenía la molécula de ADN original. Y como están conservando una hebra, una cadena de color azul, pues decimos de que este proceso es semiconservativo, porque las nuevas moléculas de ADN están conservando una cadena del ADN original, ¿sí? Por eso es semiconservativo. No se dice que es conservativo, porque si fuera así, una de estas moléculas de ADN tendría que tener las 2 cadenas del ADN original, y eso no va a ocurrir, ¿sí? Entonces, inicialmente les cuento que se plantearon 3 modelos: conservativo, semiconservativo y disperso, ¿no? Semidiscontinuo. Pero cuando se realizó un experimento, un trabajo experimental, se pudo determinar de que más bien el proceso era semiconservativo. Y esto pues permitió ampliar más el proceso y entenderlo a partir de con las enzimas que participan en él. Entonces, miren, para entender que el proceso de replicación es semiconservativo, pues acá nosotros tenemos nuestra molécula de ADN. Ahí vemos la complementariedad que hay entre las bases. Se rompen los puentes de hidrógeno y separamos las 2 cadenas de ADN. Ambas cadenas de ADN quedan este, digamos, están separadas para que sirvan como molde. Y al quedar separadas, pues a través de una enzima, va colocando las nuevas hebras, los nuevos nucleótidos que tienen que ir de forma complementaria. A ver, si este es A, acá debería ir una timina, ¿sí? Si este es C, el siguiente nucleótido de la nueva hebra tendría que ser una guanina. Si este es C, pues el complementario sería una adenina, y así sucesivamente. Y finalmente vamos a tener 2 moléculas, y ya estas son las nuevas moléculas de ADN,
en la que vemos que cada una de ellas conservan una hebra del ADN original. Ahora, miremos bien estas nuevas moléculas de ADN. Miren sus secuencias, son igualitas. AT, AT, TG, G, TA, TA, AT, AT y GT. ¿Sí? Entonces, vemos que estas nuevas moléculas de ADN justamente permiten que el proceso, al ver los resultados de estas nuevas moléculas de ADN, permite entender que el proceso es semi-conservativo. Pregunta, ¿hasta aquí alguna duda? No, Miss, todo claro. Muy bien, Kiara. Vamos a dejar esta diapositiva para el final, ¿ya? Porque creo que es importante primero entender el proceso, después esto nos complementa un poquito. A ver. Vamos a ver. Ya, a ver. Esperen un momentito, espérenme un momentito, que quiero compartir pantalla con el iPad. Conectar, vamos. Voy a... Listo. Vamos a... Chicos, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Sí, Está profesor. bien. Ya.
A ver, vamos a empezar con este proceso. Cuando nosotros hablamos del proceso de replicación de ADN, pues hablamos, como les he dicho, de un proceso en el que nos permite replicar este material genético. Y el replicar el material genético, pues nos lleva definitivamente a generar una copia, nuevas copias de ADN. Hemos hablado de que el proceso es un proceso semiconservativo. Con el ejemplo que acaba de mencionarles, sabemos por qué se le llama así, porque es semiconservativo, porque las nuevas moléculas de ADN que se van a formar están conservando una hebra del ADN original, ¿sí? Ese es por un lado. Eso hay que, digamos, tenerlo muy en cuenta. Ahora, otra característica importante que hay que tener muy presente en el proceso y que tiene, digamos, relación a lo que nosotros acabamos de ir mencionando hace un momento, y es que las nuevas hebras de ADN que se van a formar siempre tienen que ir de 5 a 3. En ese sentido, crece, de 5 a 3. Por lo tanto, la hebra complementaria que tiene que ser utilizada como molde va a ser de 3 a 5. ¿Sí? Va a ser de 3 a 5. Ese es en un sentido. Ahora, y hay otras características también importantes que vamos a ir construyendo. Entonces, habremos dicho que el proceso de replicación de ADN, primero es semiconservativo. Perdón. Sabemos que si yo, por ejemplo, tengo una nueva, acá tengo mi molécula de ADN, tengo adenina, timina, adenina, citosina, guanina, citosina. Se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. Va a venir una enzima. Acá viene una enzima y les voy adelantando. Esta enzima se llama helicasa. La enzima rompe los puentes de hidrógeno y en consecuencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a romper esos puentes de hidrógeno, vamos a tener las dos hebras separadas. Y acá tenía adenina, timina, citosina y guanina, acá T, A, T y G. Cuando se forme la nueva cadena, va a utilizar como molde esta cadena de color rojo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Si esta es adenina, acá tenemos timina, adenina, guanina y citosina. Y lo mismo sucede aquí. Acá tenemos adenina, timina, guanina y citosina. Esta molécula de aquí y esta otra son exactamente iguales, ¿sí? Ahora, otra característica que habíamos mencionado es que las nuevas moléculas de ADN siempre se van a formar en el sentido de 5 a 3. Si yo tengo, a ver, veamos por aquí. Si yo tengo esta molécula de ADN que va de 3 a 5 y la otra de 5 a 3,
Pues cuando se duplique la molécula cadena de ADN, la molécula de ADN, la nueva hebra que se va a formar aquí va a ir en este sentido, de 5 a 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque está utilizando la cadena molde de arriba. Recuerden, siempre la nueva cadena, las nuevas cadenas de ADN se forman de 5' a 3', siempre. Por lo tanto, la molde irá de 3 a 5. La de abajo, pregunto, si yo quiero formar la nueva hebra de abajo, en donde la complementaria vemos que es la de color rojo, ¿hacia dónde se formaría? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Derecha e izquierda. Izquierda. Muy bien, se formaría de derecha a izquierda. Así es. Crecería así, porque recuerda que las moléculas de ADN son antiparalelas, por eso tienen que formarse cadenas que van en sentido antiparalelo. ¿Sí? Entonces tenemos esa característica de que las nuevas cadenas de ADN se forman de 5 a 3, de que el proceso es un proceso semiconservativo, ¿ya? A ver, otra característica también importante. Miren, ahorita se lo voy a mencionar de forma muy general, pero después lo vamos a describir con detalle. ¿No? Estas cadenas originales están yendo en sentido antiparalelo. Esta nueva cadena que tenemos aquí, ¿ya? Que crece de 5 a 3, que habíamos mencionado y que quedó claro, siempre de las dos nuevas cadenas que vamos a tener, una de ellas va a crecer sin ningún problema, crece de manera continua. Pero la otra cadena va a crecer por fragmentos. ¿Sí? Crecen por fragmentos. Ahora, no vayan a pensar que esta cadena de esos fragmentos se va a quedar así. No, esos fragmentos inicialmente se forman para luego, mediante una enzima, los fragmentos se unen. Estos fragmentos tienen un nombre. No sé si lo recuerdan, chicos. ¿Saben cómo se llaman estos fragmentos? Estos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki. Entonces, esta hebra de acá arriba, que se forma sin ningún problema, de manera continua, se le llama hebra líder. Pero la hebra de abajo, que se forma por fragmentos, se llama hebra rezagada. ¿Por qué? Porque si bien
al inicio se forma por fragmentos. Como les había comentado, mediante una enzima lo que vamos a hacer es unir esos fragmentos para tener una hebra así continua. Y es por eso de que se demora un poquito más en formar. Y es el término, es el nombre que se le atribuye, hebra rezagada, porque se va a demorar un poco más en formarse de manera continua, como la primera, como la hebra líder, pero se forma. ¿Ah? Entonces, esto también permite de que dentro de las características que tiene en el caso, perdón, en el caso de la replicación, que si bien hemos dicho que es semiconservativo, pues el proceso es discontinuo, semicontinuo también se le llama. ¿Por qué? Porque vamos a ver que inicialmente vemos una hebra que se forma sin problema y la otra se está formando por fragmentos, pero sabemos que estos fragmentos posteriormente se van a unir. ¿Sí? Bien, hasta ahí chicos, ¿alguna consulta? ¿Todo No, claro? profesora. Quedó claro, Miss. Todo claro, Miss. Perfecto. Dime, Rodrigo. Profesora, la característica de semicontinuo es a todo el proceso, ¿no? De replicación. Sí, es a Ok. todo el proceso de replicación. Así es. Ujú. Porque tanto en procariotas como en eucariotas, vamos Gracias, a ver que profesora. este proceso es el mismo. Espérenme un ratito, quiero tomar una pastilla. Estoy hablando con el audio. Bien, entonces tenemos, recuerden bien estas características y vamos a empezar ya con el proceso. De ahí vamos a contrastar lo que estamos escribiendo aquí con, digamos, con lo que está en la diapositiva. De ahí vamos a ver un videíto y creo que con eso ya va a quedar muy claro. A veces cuando son procesos, estos procesos, ya sea replicación, expresión genética, suele costar un poquito, pero en realidad es un proceso que cuando lo hacemos con una descripción más detallada, no tendría por qué ser complejo. Bien, a ver, vamos a empezar de la siguiente manera. Esta es mi molécula de ADN. Ya tenemos que esta va de 3 a 5, la otra de 5 a 3. Ya, mira, chicos. Bien, la primera enzima que participa en este proceso, la primera, vendría a ser la enzima helicasa.
La helicasa lo que tiene que hacer es rompe los puentes de hidrógeno. Tiene que romper los puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque sabemos que esas hebras, estas moléculas de ADN están formadas por dos cadenas que están enrolladitas, ¿no? Y se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. Yo necesito separarlas para que cada una de ellas sirva como molde en las nuevas hebras que se van a formar de manera complementaria. Entonces, se rompe estos puentes de hidrógeno y miren, ya estoy separando estas dos hebras. ¿Qué es lo que va a pasar luego? Si bien por aquí está trabajando la helicasa, por esta otra región va a participar otra enzima llamada topoisomerasa. ¿Qué hace esta topoisomerasa? La topoisomerasa lo que va a hacer es relajar esta región que todavía sigue enrollada, porque miren, imagínense dos cuerdas que están enrolladitas como el ADN, ¿sí? Esa doble hélice. Si por un lado yo estoy abriéndolo para que ambas hebras se separen, ¿sí? Por un lado estoy separando las dos cadenas. En el otro extremo, vamos a ver que esa zona que está enrollada se va a empezar a súper enrollar. Y ese súper enrollamiento no puede darse o mantenerse así, o más bien se tiene que tomar las acciones para ir relajando esa región que se está súper enrollando. Porque ¿a qué lleva esto? De que lamentablemente podría dañar la molécula de ADN. ¿Sí? Este súper enrollamiento podría generar que esa región del ADN se rompa. Entonces, es por eso que va a actuar la enzima topoisomerasa, que va a ir relajando poco a poco, ¿sí? Poco a poco, esa región que se va súper enrollando. Entonces, la topoisomerasa está actuando en consecuencia de la acción de la helicasa. La helicasa abre, separa las dos hebras, está generando una tensión en el otro extremo por esa apertura, esa separación de las dos cadenas, y actúa esa topoisomerasa. Es la segunda enzima. Luego, se supone que ya tenemos las dos cadenas que tiene que empezar a utilizarse ya separadas, que tiene que utilizarse como molde para poder formar estas nuevas cadenas de ADN, ¿no? Y tener finalmente mis dos moléculas de ADN. Pero les comento que acá hay una enzima muy importante que estoy segura que ustedes lo han escuchado, que es la ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la enzima responsable en colocar los nucleótidos de ADN para formar la cadena complementaria. ¿Ya? Es una de las enzimas más importantes que tenemos en la replicación, la ADN polimerasa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una limitación. La ADN polimerasa no puede colocar el primer nucleótido. La ADN polimerasa puede incorporar nucleótidos, pero a partir de encontrar un extremo 3'. ¿Se acuerdan del extremo 3', chicos? ¿No? A ver. Nucleótido. Pentosa.
base nitrogenada, por ejemplo, adenina y el grupo fosfato. Acá tenemos otro nucleótido, pentosa, base y fosfato. Acá tenemos otro nucleótido más. Ustedes saben que estos nucleótidos se mantienen unidos por un enlace. Este enlace se le llama enlace fosfodiéster. ¿Quién con quién se une para formar este enlace? ¿Qué número de carbono de la pentosa? Este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? 5 prima. Entonces, acá el carbono 3 de la pentosa, ¿sí? El carbono 3 de la pentosa se une con el grupo fosfato. Igual, el carbono 3' de la pentosa se une con el fosfato. Acá tengan el carbono 3'. Si ustedes recordarán, ahí en el carbono 3' hay un OH. Ese OH está disponible para que pueda venir otro nucleótido con su fosfato y reaccionar con este OH del carbono 3' para formar el enlace fosfodiéster. Entonces, la enzima ADN polimerasa, para formar la nueva cadena de ADN, necesita encontrar este extremo. Necesita encontrar el extremo 3' donde está el OH para que pueda traer un nucleótido y acoplarlo ahí y formar entre ellos el enlace fosfodiéster. Si no tiene el extremo 3' donde está el OH, no puede colocar nada. Entonces, ahí hay una limitación que tiene la enzima ADN polimerasa. Entonces, ¿cómo empezamos el proceso? Y para formar la nueva cadena, necesito acá un nucleótido con un OH. Si no, no empieza a colocar los nuevos nucleótidos a la enzima ADN polimerasa. Entonces, esto se soluciona de la siguiente manera. Va a venir una enzima, ¿sí? Acá viene la enzima ARN'. ¿Qué hace la ARN'? Va a colocar o formar los cebadores. Cebadores o también llamados primers. ¿Qué son los cebadores? Son secuencias cortas de nucleótidos de ADN, perdón, de ARN, por eso ARN'. Secuencias cortas de nucleótidos de ARN, secuencias de oligonucleótidos de ARN. Y ustedes dirán, pero estoy haciendo un proceso de duplicación de ADN. ¿Cómo voy a colocar nucleótidos de ARN? Es temporal, chicos, porque de ahí los vamos a quitar. Va a venir una enzima que los remueve y va a colocar los nucleótidos correctos de ADN. Entonces, esta acción es temporal, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué se realiza? Porque necesitamos generar, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué necesitamos crear? Una cadena de ¿Cómo? ADN. No, no, no. Antes de formar la cadena de ADN, ¿qué necesitamos generar ahorita para que actúe la ADN polimerasa? Y sin eso no puede actuar. Tenemos que crear, recuerden, ese extremo 3', donde está el OH disponible para que pueda venir la ADN polimerasa y colocar
los nucleótidos de ADN y formar entre ellos el enlace fosfodiéster. Y es por eso que viene luego esta enzima ADN polimerasa, en la que una vez que reconoce este extremo 3', entonces lo que va a hacer es empezar a colocar los nucleótidos complementarios para formar esa cadena de ADN. Y acá tenemos, ¿no? Esa cadena que va de 5 a 3. ¿Qué sucede con la cadena de abajo? Exactamente lo mismo. Va a colocar primero viene la enzima ARN primasa, coloca el primer. Recuerda que se necesita generar el extremo 3' para que venga la ADN polimerasa y forme la hebra complementaria. Ojo que esta enzima que les estoy mencionando, que sería la cuarta, es la ADN polímera. Vemos que es la más importante. Hasta ahí, chicos. ¿Entendió? Sí, Miss. Sí, Miss. Perfecto. Ahora sigamos avanzando. Ya hemos mencionado 4 enzimas, ¿ah? Bien. Imaginémonos que continúa el proceso de seguir abriendo estas dos cadenas. A ver, ya la vemos desenrollada más o menos por acá. Por acá está. Ya. Acá teníamos, aquí teníamos el primer inicial, ¿no? Esta secuencia de nucleótidos de ARN. Y a medida que se va desenrollando la molécula de ADN, la cadena de arriba, que es la cadena líder, ¿ya? No va a tener ningún problema en seguir creciendo. Miren, crece sin ningún problema. Se desenrolla y sigue alargándose, justamente gracias a la enzima ADN polimerasa. Pero miren qué es lo que sucede con la de abajo. Vamos a ver, más o menos a esta altura, estaba el primer inicial, ¿no? Este primer primer. Ya, acá está. Y vemos que ya habíamos formado esta cadena complementaria. Se desenrolló. Ok. Hay que llenar este espacio de aquí. Tenemos que llenar este espacio. ¿Cómo lo llenamos? ¿O cómo lo complementamos? Sencillo. Vamos a tener nuevamente la acción de la ARN primasa colocando este prime, generando el extremo 3'. Y luego viene la ADN polimerasa para formar la hebra complementaria. Entonces se dan cuenta que la cadena de arriba no tiene ningún problema en crecer a medida que se va desenrollando, pero la de abajo está creciendo en sentido contrario, por lo tanto se está formando por fragmentos. Vamos a seguir viendo esto. Tenemos ahora un mayor desenrollamiento, ¿ya? Siguiendo un poco la secuencia que estamos viendo. Tenemos por acá
esa sección de ADN que todavía no está desenrollado. Habíamos visto aquí el primer primer de arriba. Se desenrolló y la cadena de arriba sigue creciendo sin ningún problema. La de abajo ya tenía un primer más o menos por acá. Otro más o menos a esta altura. Ya se había formado la cadena complementaria. Ya va una, ahí va otra. Al desenrollarse, mira, hay que llenar este espacio. ¿Cómo? Ya lo habíamos visto. Se forma primer y luego la ADN polimerasa forma la cadena complementaria. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se llamaba esta hebra de aquí? Hebra Tiene un líder. nombre, lo mencioné. Muy bien, esta es la hebra líder, la que está formándose sin ningún problema y la que está creciendo en el sentido del desenrollamiento. ¿Cómo se llama la hebra de abajo? Hebra rezagada. Hebra rezagada. Se está formando, sí, pero todavía se está demorando un poquito en completar su formación. ¿Por qué? Estamos identificando estos fragmentos. ¿Cómo se llaman esos fragmentos? Tienen un nombre, lo vimos por acá. Fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Ahí está. Okazaki. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Viene una ADN polimerasa y va a remover estos primers, porque sabemos que no debe haber ARN en una molécula de ADN que se está formando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esos primers, viene la enzima y quita estos cebadores. Y va a colocar los nucleótidos correctos de ADN. Pero todavía siguen en fragmentos. Luego va a venir una quinta enzima. Es la enzima ADN ligado. Ligado, porque liga, porque une. ¿A quiénes unen? A los fragmentos de coca. Y ya tengo toda esta cadena de forma continua. ¿Sí? Tiene toda esa cadena de forma continua. Entonces, ven que la hebra rezagada se forma por fragmentos. ¿Por qué? Porque está creciendo en sentido contrario del desenrollamiento. En cambio, la de arriba se desenrolla, crece, se desenrolla, crece. Ningún problema. La de abajo, como crece en sentido contrario, al desenrollarse, tiene que volver a formar su primer o su cebador y luego este fragmento, ¿no? Cebador, fragmento, cebador, fragmento. Luego se remueve esos fragmentos por una ADN polimerasa, remueve los nucleótidos que no corresponden, porque recuerden que no debe haber ARN, solo se está utilizando esa secuencia de manera temporal, y luego pues se colocan los nucleótidos correctos de ADN. Y ya tengo estas dos hebras que están disponibles para poder justamente ir, dos hebras complementarias que me van a dar lugar posteriormente a dos moléculas de ADN, ¿no? Bien, hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta?
Profesora, Dime. ¿y los primers que están a los extremos, esos Ah, se también dejan? se remueve. Sí, no se quedan. Ninguna. Ninguna se queda. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más, chicos? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Está claro, profesora. Gracias, María. Perfecto. Ok, entonces les voy a colocar, les voy a proyectar ahora, o mejor les voy a poner un videíto. ¿Sí? Mira, las voy a compartir. Ya, miren, esta es la molécula de ADN. Ahí está la enzima que justamente está rompiendo los puentes de hidrógeno L. Lo importante aquí, miren, es justamente lo que les estaba mencionando. Esta es una doble hélice un poco simulando lo que es la molécula de ADN. Vemos cómo por un lado, si las dos cadenas se separan, miren qué es lo que está ocurriendo en el otro extremo. En cómo se superenrolla. Esto no puede ocurrir porque generaría una gran tensión en la que la molécula de ADN podría dañarse. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Es a través del enzima topoisomerasa. Acá en el video ustedes van a ver dos tipos de topoisomerasa, pero que en realidad no necesitan marcar la diferencia. La topoisomerasa es una enzima que relaja la zona que está súper enrollando. Ya sea de esta manera que es cortando una hebra, la corta y la vuelve a unir, y la otra es rompiendo las dos hebras.
Bueno, rompiendo entre, no sé, suena muy fuerte, pero justamente rompe las dos hebras para poder unirlas nuevamente, ¿no? Y va relajando esa región que se está súper enrollando. Entonces, de esa forma no es que se genera una tensión tan fuerte como lo que hemos visto en la representación con estas dos orillas, ¿no? Eso es más o menos lo que estaría ocurriendo en relación a al proceso de la acción de la enzima topoisomerasa, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver el video de replicación. Ya. Voy a en una primera pasada del video lo voy a ir pausa, o sea, voy a poner pausa y voy a ir explicando lo que ustedes están observando a partir de lo que hemos trabajado, ¿ya? Vamos a ver cómo se va aproximándose al interior del núcleo para ubicar la molécula de ADN. Viene esta enzima que es la helicasa, que va rompiendo los puentes de hidrógeno para separar las dos hebras. Separa las dos hebras y mire, acá arriba no se ha observado cómo vino el ARN primasa y ha colocado el cebador para que esta enzima, que es la ADN polimerasa, vaya formando la hebra líder, ¿ya? Entonces vemos cómo la hebra líder está formándose de 5 a 3 sin ningún problema. Esta es la enzima ADN polimerasa. Pero miren la de abajo. La de abajo, a ver, me voy a retroceder, creo que no se ve porque los controles, a ver, va a poder visualizarse. Miren, ahí está la ADN polimerasa formando la cadena líder sin problema. Pero vemos que la de abajo se está formando por fragmentos. Esa secuencia verde chiquitita es el primer, es el cebador, esa secuencia de nucleótidos de ARN, que se está formando de 5 a 3. Ahí están los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Miren, se apertura y esa enzima verde, esa estructura verde es la ARN primasa, que está formando los primers. Viene la polimerasa, reconoce el extremo 3' y va colocando los nucleótidos de ADN. Se sigue desenrollando, se sigue formando más cebadores y más fragmentos de Okazaki. Así va a continuar. Y viene otra ADN polimerasa para remover los primer y colocar los nucleótidos correctos de ADN. Y esos fragmentos de Okazaki se unen mediante la enzima ADN ligasa. Y se dan cuenta que al final tenemos dos moléculas de ADN, ¿no? Disponibles. Una pues se forma con mucha rapidez, pero la otra demoró un poco más en formar, porque hemos dicho que es una hebra rezagada. ¿Se entendió, chicos? ¿Quieren volver a ver el video? Dime, Rodrigo. Profesora, entonces la ADN polimerasa tiene, o sea, como doble función. O sea, forma la Sí, cadena, va formando y también quita los ARN. así es, miren. Sí, es algo que no les había comentado y es que la ADN polimerasa, aparte de colocar los nuevos nucleótidos de ADN,
para formar esa hebra complementaria, también tiene la función de corregir secuencias. Hace un momento nosotros hemos visto, les he mencionado, de que el proceso de replicación de ADN en eucariotas y en procariotas justamente difiere por la velocidad del proceso, ¿no? La replicación de eucariotas, como eucariotas, difiere porque se coloca tantos nucleótidos por segundo. Imagínate en una procariota, 500 nucleótidos en un segundo, es inmediato, rápido. Pero en ese momento de colocar nucleótidos, hay la posibilidad de que se genere un error. Si tengo una adenina y debo colocar como complementaria la timina, y entonces este proceso de replicación que es tan rápido, de forma errada se colocó una guanina, que no es el nucleótido complementario correcto. Entonces, la célula tiene mecanismos de reparación. En este momento de poder reparar, digámoslo así, y colocar secuencias correctas, a pesar del error cometido, el ADN polimerasa va a corregir secuencias. Y estas secuencias, de alguna manera, como que disminuyen ese porcentaje de mutaciones que podrían ocurrir si es que no tuviéramos la posibilidad de corregir secuencias, ¿ya? Entonces, así como hay este mecanismo de corregir, acá también lo hay. Pero hay tipos, se han dado cuenta que hay tipos de ADN polimerasa. Hay la 1, la 2, la 3, hay más. Y esta representación de ADN polimerasa 1, 2, 3, con números romanos, es una representación que se le hace a las polimerasas en procariotas, específicamente al E. coli, porque fue una de las primeras células investigadas, estudiadas en relación a este proceso. Pero en el caso de las eucariotas, tenemos más polimerasas con otras funciones muy similares, claro está. Acá estamos tratando de hacer una generalidad. Ahora van a poder ver más adelante de que en la universidad que la polimerasa no solo se replica o no solo forma cadenas de lectura de 3 a 5 o de 5 a 3, o sea, tienen unas particularidades que, bueno, ahorita no entraríamos en detalle. Pero sí, sí tiene esta función de reparar secuencias, de corregir esas secuencias a partir de un tipo de ADN polimerasa, ¿no? Y en la 1, en el video van a ver como la 1. La 3 es la que polimeriza y forma la cadena complementaria. La 1 es la que remueve los primers o cebadores para colocar los nucleótidos correctos de ADN. ¿Ya? Entonces, voy a volver a colocar el video, pero ya sin interrupción, todo de corrido, para que ustedes puedan ver justamente el proceso. También aclararles que aquí no se observa la topoisomerasa, pero está actuando. Esas proteínas que ves que se adhieren a los dados son proteínas que estabilizan y permiten que las cadenas de ADN no se vuelvan a enrollar. Ahí está. Fragmentos, siempre la nueva cadena, recuerden que se forma de 5 a 3, por lo tanto la molde va de 3 a 5. Siempre.
Listo, tenemos ahí las dos moléculas de ADN formadas. Bien, entonces por aquí vamos a ir observando lo que hemos ido trabajando, lo que hemos trabajado aquí en la diapositiva. Miren, esta es mi cadena molde, la cadena azul, y esta es la nueva cadena. ¿Se dan cuenta que esta nueva cadena se está formando de 5 a 3? Y este extremo 3' es muy importante porque yo les había dicho que es necesario tener disponible el OH para que los nuevos nucleótidos que está trayendo, que trae la ADN polimerasa, pueda incorporarse, acoplarse, unirse a ese OH para formar ese enlace fosfodie, ¿no? Entonces viene la ADN polimerasa, une los nucleótidos y forma el enlace y nuevamente tengo otro extremo 3' para que pueda venir otro nucleótido y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, vamos a ver, ese es lo mismo que hemos visto en el video, lo que hemos trabajado en pizarrita, pero lo estamos viendo en otra orientación. Recuerden que en el video empezaba la replicación de izquierda a derecha, lo vamos a ver en el otro sentido, derecha a izquierda, pero es exactamente lo mismo. Acá vemos la hélica. Ahí está empezando a romper los puentes de hidrógeno. Vemos aquí en la imagen la topoisomerasa, que justo está em, relajando esa zona que se está súper enrollando, ¿no? Para que, ya hemos dicho que no puede súper enrollarse tanto porque va a generar una tensión negativa muy fuerte y en lo que va a llevar es que se pueda dañar la molécula de ADN. Entonces, también vemos a estas proteínas que vimos también en el video. Esas proteínas del video estaban de color naranjita, ¿se acuerdan? Estas proteínas estabilizan, permiten que estas dos cadenas de ADN que se están separando por la helicasa, por romper estos puentes de hidrógeno, no se vuelven a unir. Porque muy fácilmente cuando el ADN, estas dos cadenas se separen, es muy fácil que estas nuevamente se junten. Entonces, no, si se vuelven a juntar, va a ser muy difícil formar la hebra complementaria. Entonces, esta es la razón por la que estas dos cadenas se están eh, separando gracias a estas proteínas. Luego, vemos aquí la primasa. Ok, bueno, estamos viendo como que a mitad, ¿ya? La primasa está colocando la secuencia de oligonucleótidos de ARN, siempre de 5 a 3. Recuerden que la nueva cadena se forma de 5 a 3. Claro, porque la complementaria va de 3 a 5, que está acá. Entonces viene esa primasa, forma el primer, genera el extremo 3' y vemos aquí cómo luego viene la ADN polimerasa formando la cadena complementaria, ¿no? Encontrando ese extremo 3' donde está el OH disponible para colocar esos nuevos nucleótidos. Entonces, a medida que esta helicasa siga rompiendo puentes de hidrógeno, separando las dos cadenas, miren cómo esta hebra líder sigue creciendo en el mismo sentido del desenrollamiento, crece sin problema. Pero la cadena de abajo es la que tiene mayor dificultad. Bueno, tiene dificultad, sino más bien se demora un poco más, ¿no? Como está creciendo en sentido contrario, pues también requiere de un cebador. Ahí está, se pone el cebador por la primasa, va formando el extremo 3', ¿sí? Viene la ADN polimerasa y forma la cadena complementaria.
viene y va formando los fragmentos de Okazaki, ¿no? A medida que se sigue desenrollando, se va formando otro cebador, otro fragmento. Y así sucesivamente, hasta que viene una ADN polimerasa, no la 3, sino la 1, que remueve los cebadores, los primers, para colocar los nucleótidos correctos de ADN, para finalmente venir una ligasa y une eh, esos fragmentos de Okazaki mediante este enlace fosfo y este. Y ya poco a poco, esa hebra rezagada, ya le estamos observando una cadena continua de ADN. ¿Se dan cuenta que al inicio se formaban fragmentos y luego tengo esta cadena donde estos fragmentos están unidos? Esa era una característica que habíamos hablado hace un rato. Era semicontinuo. Porque no es, o sea, de repente lo ideal es ver que las dos cadenas crecen sin ningún problema. Pero aquí no es así. ¿Ya? Bueno, entonces creo que hasta aquí no hay problema. Miren, la hebra líder ahí está formándose sin dificultad. Y por otro lado tenemos la hebra rezagada, que se está formando por fragmentos. ¿Ya? Bien. La pregunta, ¿por qué se forma de esta manera la hebra rezagada? ¿Cuál sería la respuesta? Dime, Rodrigo, a ver. Por el sentido en el que se encuentra digamos, la segunda cadena. Entonces, el primer indica una dirección y esa dirección, pues, no es conveniente porque no lo ubica, o sea, en el sentido en el que se está desarmando, sino en el otro. Ya, Entonces, tiene que ver. Sí, sí, sigue, sigue, sigue. Sí, que necesita bastantes. ya, ok. La respuesta es correcta en el caso, digamos, en el momento que mencionas que es por el sentido. La hebra rezagada, miren, imaginémonos que la hebra o la replicación está ocurriendo hacia la derecha, ¿ya? Entonces, si está ocurriendo hacia la derecha, la hebra líder va a crecer sin ningún problema hacia la derecha. Perdón, pero la hebra rezagada, como va de 3 a 5, pero en sentido contrario, a medida que se va desenrollando, se está formando estos fragmentos. Se desarrolla, forma fragmentos, se desarrolla, forma fragmentos. Entonces, la razón por la que se forma esa hebra rezagada es porque está creciendo en sentido contrario del desenrollamiento, ¿sí? En cambio, la de arriba crece en el mismo sentido del desenrollamiento, por eso no tiene ningún problema en crecer. ¿Entendió? Sí, ves. Bien. Ok, Carlos, perfecto. Miren, ahora sí regresamos a esta diapositiva para que podamos entender lo que dice aquí. Te habla acerca de los orígenes de replicación. ¿Cuál es el origen de replicación? El origen de replicación es donde es una secuencia específica en donde viene la helicasa y empieza todo. Empieza a romper los puentes de hidrógeno. No piensen que la helicasa se une donde quiere y empieza a romper estos puentes de hidrógeno y empieza la replicación, ¿no? Hay lugares específicos. En estos lugares específicos, donde viene la helicasa y empieza a romper estos puentes de hidrógeno, se les llama origen de replicación. En el caso de la procariota, en comparación a la eucariota, es que solo tienen un origen de replicación, solo tienen un lugar.
donde viene toda esta maquinaria enzimática y empieza a replicar. Y se da en los dos sentidos, ¿eh? Tanto derecho como izquierdo, como ustedes ven aquí. Y va a llegar un momento en que se encuentra y se separan esas dos moléculas de ADN que son ADN circulares, ¿no? Este ADN circular. Pero en el caso de las eucariotas, tenemos varios sitios de origen de replicación. Varios, varios, varios. Y tiene una razón. El tamaño molecular del ADN de una procariota es más pequeña. En cambio, en una eucariota, el ADN el tamaño es enorme, tiene miles de kilopares de bases, tiene una gran cantidad de material genético. Es muy grande ese ADN. ¿Se imaginan si replicamos toda esa gran molécula con solo un origen de replicación? Nos demoraríamos un montón, ¿no? Entonces, una alternativa que tenemos es que disponemos de varios orígenes de replicación. Y en este origen de replicación, pues va a empezar todas esas maquinarias enzimáticas que hemos mencionado. Y bueno, va a replicarse también en los dos sentidos hasta encontrarse para tener finalmente las dos moléculas de ADN. ¿Se acuerdan que en el video, y como expliqué, yo empecé desde la izquierda hacia la derecha? Pero no hemos visto qué está ocurriendo de derecha a izquierda. O sea, también hay otro proceso. O sea, es lo mismo, solo que está ocurriendo en los sentidos, ¿no? Y por el hecho de que está ocurriendo en ambos sentidos, esa es otra característica de la replicación, que es bidireccional. En todo organismo, procariota, eucariota, en todo ser vivo, el proceso de replicación es bidireccional. Sí hay una replicación unidireccional, pero no en los seres vivos. Esto ocurre a nivel de virus. Entonces, dentro de las características que hemos visto de la replicación, hemos dicho que es semiconservativa, semicontinua, bidireccional, ¿no? Hemos hablado de que las nuevas cadenas de ADN se forman de 5 a 3, por lo tanto el molde tiene que ser de 3 a 5. Bueno, en fin, hemos visto estas características y creo que ahora sí pueden entender este proceso, ¿no? Entonces acá una diferencia que hay en la replicación es que las procariotas se origina en un solo sitio de origen de replicación. En cambio acá hay muchos sitios en una eucariota de origen de replicación. En procariotas se puede ser unidireccional, esos son bien excepcionales. Es más frecuente en virus y bidireccional. Este bidireccional es muy común. En eucariotas sí, 100% bidireccional. Acá hay pequeñas excepciones. Bueno, han considerado las excepciones. Y bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Y ya lo hemos descrito. Y ya hemos hablado también acerca de las características del ADN. Y chicos, hasta aquí alguna consulta para poder tomarles asistencia. Ninguna pregunta, profesora. No está claro. Muy bien. Perfecto. Rodrigo, tienes la mano levantada. Ah, profesora, creo que se ve que el ADN circular es del procariota, ¿no? Sí, Ah, el ADN eucariota es, o sea, ¿tiene alguna forma? lineal, lineal. Lineal. Y está Sí. bien, o sea, bien mazamorra en el núcleo. Ah, está todo dispersa, claro, como cromatina. Gracias, profesora. Ok, ok. A ver, vamos rápidamente tomando asistencia para
para que ya puedan retirarse. A ver, un minutito y vamos a terminar. Anabel Romero, un espejo. Guzmán, a Pedraza, Chiquillo, Fabiana, Fabricio Cruz, Gianluca León, Casa, Marita, Ivana Casa. Tenemos a Yasira Mujeres, Uleje, Yara Rafael, Leslie, Ujaya, Seminario Mujer, Ana Nicole, Ale, Ivo, y en, a ver, los comentarios. Ah, sí, sí, no te preocupes, rápidamente. Bueno, chicos, ya tomé listas, así que no hay problema en que puedan retirarse, ¿ah? Nos estamos viendo el día de mañana, voy a explicar algo chiquito de la topa isomerasa. Omar, la topa isomerasa es una enzima que va a relajar, em, quiero poner el video, va a relajar el ADN. Justamente cuando la doble hélice, las dos cadenas se van separando por la acción de la helicasa, hacia el otro extremo, donde todavía sigue esa forma de hélice, eh, en esa región está como que súper enrollando. Y más bien no puede ocurrir ello porque generaría, si esto no se regula, lamentablemente generaría que la molécula de ADN se dañe, se rompa. Y ese es un problema, ¿no? Entonces, viendo aquí en el video que les presenté, miren, a medida que la helicasa va abriendo las dos cadenas hacia el otro extremo, ahí está, mira, es como que estuviera abriendo la helicasa estas dos cadenas. Mira que en este extremo, en el otro extremo, está viendo cómo se va enrollando cada vez más. Esto no puede ocurrir, no debe ocurrir, porque va a generar que la molécula de ADN se dañe, se rompa. Entonces, ¿cómo hacer para que esa región que se está enrollando o súper enrollando a medida que las dos cadenas se estén abriendo, cómo ayudar, cómo solucionar esta tensión? Es justamente a partir de las topoisomerasas. Lo que hace romper una
o dos cadenas porque va a depender de los tipos de topoisomerasa. Y acá simplemente en la prueba ustedes tienen que saber que la topoisomerasa es la enzima que relaja la zona superenrollada, nada más. Entonces vemos cómo se está relajando esa zona. ¿Sí? Es otra topoisomerasa que no rompe una hebra, sino rompe las dos cadenas, pero luego las une con la finalidad de relajar la zona que se está superenrollando. Para liberar esa tensión. Listo. ¿Entendió, Omar? Perfecto, no hay problema. Bueno, chicos, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho. Buenas noches. Eso es muy buenas noches. Buenas noches, mil Nos gracias. vemos. Buenas noches, Buenas noches. profesora. Chao. Gracias. Nos vemos, chicos.